El sol caía como plomo fundido sobre la sierra cuando Mateo Salinas divisó el cuerpo entre los matorrales. Al principio creyó que era un animal herido, quizás un venado atrapado por los cazadores furtivos que merodeaban la región. Pero cuando el viento trajo hasta él un gemido humano, bajo y contenido como si la misma tierra llorara, supo que era algo distinto. Desmontó con precaución. El caballo resopló, inquieto ante el olor a sangre seca. Entre las rocas volcánicas y la maleza espinosa yacía una mujer. Su cuerpo amplio, vestido con los restos de lo que alguna vez fue una túnica de manta tejida, mostraba señales de violencia reciente. Tenía el rostro hinchado, los labios partidos, y una herida profunda en el muslo derecho que había dejado de sangrar solo porque ya no quedaba mucho que perder. Mateo se arrodilló despacio, mostrando las palmas vacías como había aprendido en sus años comerciando con las comunidades de la sierra. La mujer abrió un ojo, solo uno, porque el otro estaba sellado por la hinchazón. En ese ojo único, oscuro como obsidiana, no había súplica. Había cálculo. Evaluación. Como si ella midiera si valía la pena aceptar ayuda o simplemente dejarse ir. No voy a hacerte daño, dijo Mateo en español, y luego intentó en el poco rarámuri que conocía, Cuiraba. Paz. La mujer no respondió, pero tampoco cerró el ojo. Eso era algo. Mateo trabajó rápido. Rasgó su propia camisa para hacer vendajes, limpió la herida de la pierna con agua de su cantimplora y el mezcal que llevaba para las noches frías. Ella no gritó cuando el alcohol mordió la carne viva, solo apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cuando Mateo levantó su mirada, vio que ella lo observaba con una intensidad que lo hizo sentirse transparente. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, sabiendo que probablemente no recibiría respuesta. Ella movió los labios. Su voz salió como arena sobre piedra: soldados. Una sola palabra, pero suficiente. Mateo conocía las historias. Los destacamentos que bajaban de los presidios, las requisas que terminaban en saqueo. Las mujeres que desaparecían. El norte era un lugar donde la ley llegaba tarde o nunca, y los uniformes a menudo cubrían a hombres sin honor. Cargó a la mujer hasta su caballo. Ella era pesada, sólida como un árbol antiguo, y por un momento Mateo temió que el animal no pudiera con ambos. Pero el caballo era fuerte, criado para las rutas largas, y aguantó. La mujer indígena se aferró a él con brazos que, pese a las heridas, conservaban fuerza. Durante el trayecto de regreso a su rancho, ella no habló más. Solo respiraba, cada inhalación una pequeña victoria contra el dolor. Mateo sintió su peso contra su espalda, cálido y real, y se dio cuenta de que cargaba algo más que un cuerpo herido. Cargaba una voluntad que se negaba a romperse. Cuando llegaron a la pequeña propiedad que Mateo había levantado con sus propias manos, 3 habitaciones de adobe. Un corral, un pozo que nunca se secaba, la luz ya se había ido del cielo. Bajó a la mujer con cuidado y la llevó al cuarto trasero, el que usaba para almacenar grano. Improvisó una cama con mantas y le dio agua. Mañana vendré con más medicinas, dijo. Descansa. Ella lo miró largamente antes de cerrar el ojo sano. En el silencio, Mateo escuchó su propia respiración acelerada y se preguntó qué acababa de traer a su casa. No miedo, exactamente. Sino algo más grande, una historia que apenas comenzaba a escribirse. Los primeros 3 días fueron los peores. La fiebre atacó a la mujer con furia, su cuerpo luchando contra las infecciones que las heridas habían dejado entrar. Mateo aplicó cataplasmas de hierbas que le había enseñado una curandera tarahumara años atrás, árnica para la hinchazón, gobernadora para limpiar, corteza de encino para cerrar. Cambió los vendajes 2 veces al día, notando cómo el pus disminuía gradualmente, cómo los bordes de la herida comenzaban a cerrarse. Ella no se quejó ni una vez. Cuando el dolor debía ser insoportable, solo apretaba los dientes y miraba el techo de vigas con esa misma expresión calculadora. Como si estuviera negociando con la muerte y hubiera decidido no ceder terreno. Al 4.º día, la fiebre rompió. Mateo entró con el desayuno, atole y tortillas calientes y la encontró sentada, apoyada contra la pared. Tenía el cabello largo y negro pegado a la frente por el sudor. Pero sus ojos estaban claros. Xochitl, dijo ella de pronto. Mi nombre.
Mateo dejó la bandeja y asintió. Mateo Salinas. Este es mi rancho. ¿Por qué me trajiste? Porque estabas muriendo. La muerte viene cuando tiene que venir. Xochitl lo miró sin parpadear. ¿Pudiste dejarme? Pude. No quise. Algo pasó por el rostro de ella, demasiado rápido para nombrarlo. No era gratitud exactamente. Quizás reconocimiento. La aceptación de un hecho. Voy a pagarte, dijo. Cuando pueda caminar, trabajaré. No me debes nada. Sí debo. Su voz era firme como roca. No seré carga para nadie. Nunca más. Mateo entendió entonces que discutir sería inútil. Xochitl había trazado una línea, y nada de lo que él dijera la movería. Así que asintió y le ofreció el atole. Ella comió despacio con la concentración de quien ha conocido el hambre verdadero. Las semanas siguientes fueron de pequeños avances. Primero, Xochitl logró ponerse de pie apoyándose en la pared. Sus piernas temblaban, especialmente la herida, pero no se dejó caer. Luego comenzó a caminar distancias cortas dentro del cuarto. Mateo le talló un bastón de mezquite. Pulido y resistente con la empuñadura curva para que encajara en su palma. Pruébalo, dijo ofreciéndoselo. Xochitl tomó el bastón, sopesó su equilibrio. Dio un paso, luego otro. El bastón aguantó. Ella asintió satisfecha. Está bien hecho. Aprendí de un carpintero en Chihuahua. Decía que la madera tiene que hablar con quien la usa. Esta habla bien. Con el bastón, el mundo de Xochitl se expandió. Salió al patio, observó el corral donde Mateo tenía 2 caballos y algunas cabras. Estudió el pozo, la huerta pequeña donde crecían chiles y calabazas. No preguntó si podía ayudar, simplemente comenzó a hacerlo. Regaba las plantas al amanecer, cuando el calor aún no mordía. Alimentaba a las cabras. Barría el patio con movimientos lentos pero metódicos. Mateo la observaba desde la distancia, listo para intervenir si ella se caía. Nunca lo hizo. Xochitl se movía con la deliberación de quien ha rediseñado cada gesto para adaptarse a un cuerpo que dolía pero seguía siendo suyo. Una tarde, mientras ambos descansaban bajo el tejabán, Mateo construyó una rampa de madera desde el porche hasta el suelo. Para que no tengas que subir el escalón, explicó cuando ella le lanzó una mirada inquisitiva. Xochitl pasó la mano por la madera. No era necesario. Lo era para mí. Este lugar es tuyo también ahora. Ella no respondió, pero esa noche Mateo la escuchó caminar por el patio después de oscurecer. Sus pasos con el bastón, firmes y constantes, como un tambor marcando territorio. El pueblo más cercano se llamaba Santa Cruz, una colección de casas de adobe y una plaza polvorienta donde los comerciantes vendían de todo: sal, herramientas, tela, chismes. Mateo había evitado ir durante las primeras semanas, pero los suministros se acababan y necesitaba comprar más harina, frijoles, aceite para las lámparas. Vengo contigo, dijo Xochitl cuando él ensilló el caballo. Mateo titubeó. El pueblo puede ser complicado. He visto pueblos antes. No había forma de disuadirla. Xochitl se puso su túnica limpia. Mateo había lavado y remendado la original y una faja tejida que había hecho durante las largas tardes de recuperación. Su cuerpo amplio, ahora menos consumido por la fiebre pero aún marcado por las cicatrices. Se sostenía con dignidad sobre el bastón de mezquite. El viaje en carreta duró 2 horas. Cuando llegaron a Santa Cruz, las miradas comenzaron antes de que tocaran la plaza. Una mujer rarámuri en compañía de un mestizo era suficientemente inusual. Una mujer rarámuri gorda, cojeando con bastón, era un espectáculo. Los murmullos empezaron como moscas, pequeños, molestos, creciendo en número. Mira nada más. ¿Esa es India? ¿Qué hace Salinas con ella? Seguro la recogió del monte. Mateo apretó la mandíbula pero siguió caminando hacia la tienda de Don Refugio, el comerciante principal. Xochitl avanzaba a su lado, la mirada al frente como si los susurros no existieran. Dentro de la tienda, el aire olía a cuero y especias.
Don Refugio, un hombre gordo con bigote engomado, levantó la vista del mostrador y sus cejas subieron hasta casi desaparecer bajo el sombrero. Salinas. ¡Qué sorpresa! Don Refugio. Vengo por los suministros de siempre. El comerciante miró a Xochitl, luego de vuelta a Mateo. ¿Y ella? Xochitl. Vive en mi rancho. Ah. Don Refugio alargó la palabra como si masticara algo amargo. Mira, Salinas, tú y yo hemos hecho negocios por años. Pero traer. Eso. Aquí. Eso tiene nombre, interrumpió Xochitl. Su español era claro, sin acento. Y está parada frente a ti. Don Refugio parpadeó, sorprendido de que ella hablara. Recuperó la compostura con una risa forzada. No quise ofender, señora. Es solo que. Ya sabes cómo es la gente. Soldados buscan indias que se escapan. No quiero problemas. No me escapé de nadie, dijo Xochitl. Me dejaron morir. Hay diferencia. El silencio cayó pesado. Otros clientes en la tienda se habían detenido para escuchar. Don Refugio se aclaró la garganta. Mira, no es personal, pero este es un negocio decente. Familia. No puedo tener aquí a... Bueno, ya sabes. Mateo sintió la rabia subir como bilis. Si no quieres venderme, hay otros comercios. No en 50 kilómetros a la redonda. Y lo sabes. Xochitl puso una mano en el brazo de Mateo. Suave pero firme. Déjalo. No necesitamos su harina. Sí necesitamos, dijo Mateo entre dientes. No. Ella lo miró directamente. Hay cosas que valen más que la conveniencia. La dignidad es una de ellas. Se dio la vuelta, apoyándose en su bastón, y salió de la tienda con la cabeza alta. Mateo la siguió, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como alfileres. Afuera, bajo el sol implacable, Xochitl respiró profundo. ¿Estás bien?, preguntó Mateo. Estoy acostumbrada. Los hombres como ese creen que porque mi cuerpo es grande, mi dignidad debe ser pequeña. Se equivocan. Podríamos ir a otro pueblo. Uno donde no te conozcan. No. Xochitl lo miró con esa intensidad que ya le resultaba familiar. No voy a esconderme. No voy a encogerme para que otros estén cómodos. Si mi presencia los molesta, ese es su problema, no el mío. Mateo asintió lentamente. En ese momento, bajo el sol de Santa Cruz, con los susurros todavía zumbando a su alrededor, entendió algo: Xochitl no necesitaba ser rescatada. Nunca lo había necesitado. Solo necesitaba tiempo para sanar y espacio para recordar quién era. Hay un comerciante rarámuri en los cerros, dijo Mateo. 3 horas más al norte. Quizás él. Quizás él sí, completó Xochitl. Vamos. Mientras subían a la carreta, una voz los detuvo. Era una mujer joven. Con un bebé en brazos. Disculpe, dijo tímidamente acercándose a Xochitl. Yo la escuché ahí dentro. Quería decirle que fue valiente. Xochitl inclinó la cabeza. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. No fue valentía. Fue simplemente no aceptar menos de lo que merezco. Tú tampoco deberías. La joven asintió con los ojos brillantes y se alejó rápido antes de que alguien la viera hablando con ellos. Pero Mateo había visto. Y supo que aunque Don Refugio controlaba la harina, no controlaba todas las conciencias. La tormenta llegó sin avisar. Como suelen llegar en la sierra. El cielo se volvió del color del plomo fundido y el viento trajo consigo olor a lluvia y electricidad. Mateo aseguró los animales en el corral y cerró las contraventanas mientras los primeros truenos sacudían el horizonte. Xochitl estaba en la cocina, moliendo maíz para las tortillas de la cena. Cuando el primer relámpago iluminó el mundo con luz blanca y cegadora, dejó caer el metate. El sonido del trueno, que siguió un rugido que pareció partir el cielo, la hizo retroceder hasta golpearse contra la pared. Mateo entró corriendo. ¿Qué pasó? ¿Estás herida?
Pero Xochitl no lo miraba a él. Miraba la ventana, los ojos dilatados, la respiración acelerada. Sus manos temblaban contra el adobe. Xochitl. Mateo mantuvo su voz baja, tranquila. Estás aquí. Estás a salvo. Ella sacudió la cabeza violentamente. Los truenos. Sonaban así. Cuando ellos vinieron. Los cascos de los caballos sonaban como truenos. Otro relámpago. Xochitl se encogió. Mateo entendió entonces. No era la tormenta lo que la aterrorizaba. Era la memoria que la tormenta había despertado. Los soldados llegando a su comunidad. El caos. La violencia. ¿Puedo acercarme?, preguntó. Xochitl no respondió, pero tampoco le dijo que se detuviera. Mateo se movió despacio como se acerca uno a un animal herido, y se sentó en el suelo a medio metro de ella. No la tocó. Solo estuvo presente. Cuéntame qué pasó, dijo suavemente. Solo si quieres. La lluvia comenzó a caer, primero gotas aisladas, luego un diluvio. El sonido en el techo de tejas era como 1000 tambores. Xochitl cerró los ojos. Vinieron al amanecer, comenzó. Su voz apenas audible sobre la tormenta. Decían que buscaban desertores. Pero lo que buscaban era otra cosa. Nos sacaron de las casas. Nos hicieron formar filas. Yo vi lo que le hicieron a mi prima. Solo tenía 15 años. Mateo sintió que algo se endurecía en su pecho. Algo frío y oscuro. Traté de detenerlos, continuó Xochitl. Grité. Peleé. Uno de ellos me golpeó con la culata de su rifle. Otro me pateó hasta que dejé de moverme. Pensaron que estaba muerta. Me dejaron en el monte como basura. Lo siento, dijo Mateo, sabiendo que las palabras eran insuficientes. No quiero tu lástima. Xochitl abrió los ojos. Estaban húmedos pero no lloraban. Quiero que entiendas algo. Esos hombres me quitaron sangre, me rompieron huesos. Pero no me quitaron esto. Se golpeó el pecho. No me quitaron quién soy. Lo sé. ¿De verdad? Su voz se volvió aguda. Porque cada vez que me miras veo pena en tus ojos. Como si yo fuera algo roto que necesita arreglarse. Mateo se tomó un momento antes de responder. Tienes razón. He estado tratándote como si fueras frágil. No lo eres. No lo soy, confirmó ella. Estoy herida. Hay diferencia. Las heridas sanan. La fragilidad es permanente. Otro trueno sacudió la casa. Esta vez Xochitl no se encogió. Respiró profundo, llenando sus pulmones, y exhaló lento. Tengo miedo, admitió. De las tormentas. De los ruidos fuertes. De los hombres armados. Pero el miedo no es debilidad. Es memoria. Y la memoria me mantiene viva. Mateo asintió. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que no me protejas como si fuera niña. Necesito que confíes en que puedo pararme por mi cuenta. Y necesito. Vaciló. Necesito saber que si vienen otra vez, no estaré sola. No estarás sola, prometió Mateo. Pero no voy a pelear tus batallas. Voy a pelear a tu lado. Xochitl lo miró durante un largo momento. Luego, por primera vez desde que la había encontrado, sonrió. No fue una sonrisa grande. Solo una curva pequeña en la comisura de sus labios. Pero fue real. Eso es todo lo que pido. La tormenta continuó toda la noche. Mateo se quedó sentado en el suelo de la cocina con Xochitl, sin hablar mucho, solo compartiendo el espacio. Cuando amaneció, el cielo estaba limpio y el aire olía a tierra mojada. Xochitl se levantó, tomó su bastón, y salió a ver el mundo lavado. Hoy voy a plantar, anunció. Si este va a ser mi hogar, necesita raíces. Mis raíces. Las semillas que Xochitl plantó esa mañana eran de maíz, frijol y calabaza. Las 3 hermanas, como las llamaba su pueblo. Las cavó con sus propias manos, ignorando el dolor en la pierna, haciendo cada hoyo con la precisión de quien planta no solo comida, sino futuro.
Mateo observó desde el porche sin intervenir. Cuando ella terminó, tenía tierra bajo las uñas y sudor en la frente. Se apoyó en su bastón y contempló los surcos recién trazados. Ya está, dijo. Ahora pertenezco a esta tierra y ella me pertenece a mí. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo. Xochitl se volvió hacia él. Significa que no me voy. Ni por las miradas. Ni por los rumores. Ni por hombres con uniformes y miedo en el corazón. Este lugar es mío ahora porque decidí que lo fuera. Habrá problemas, advirtió Mateo. La gente no va a dejarlo pasar. Lo sé. Pero yo ya no soy víctima de nadie. Soy sobreviviente. Soy constructora. Soy mujer rarámuri que camina con bastón y cuyo cuerpo es fuerte como montaña. Levantó la barbilla. Soy Xochitl, y este es mi territorio. Entonces necesitamos un nombre, dijo Mateo. Para el rancho. Algo que diga que es este lugar. Xochitl pensó. Miró alrededor, las montañas al fondo del pozo que nunca se secaba, los surcos recién plantados. Su mirada se detuvo en una formación rocosa cerca del límite de la propiedad, una piedra gris y antigua que había resistido vientos, lluvias, siglos. Piedra firme, declaró. Este lugar se llama Piedra Firme. Porque así somos nosotros. Mateo sonrió. Me gusta. Y necesitamos una marca, continuó Xochitl. Algo que los viajeros vean desde el camino. ¿Qué sugieres? Ella caminó hasta el río cercano, ese que serpenteaba al pie de la propiedad. Se arrodilló en la orilla y buscó entre las piedras pulidas por el agua. Encontró una. Del tamaño de un puño, perfectamente redonda y suave. La levantó. Esta. La pondremos en un poste alto, mirando al camino. Será nuestra señal. Es solo una piedra, dijo Mateo. No. Xochitl cerró la mano alrededor de ella. Es piedra que el río no pudo romper. Que se volvió suave sin perder sustancia. Como yo. Esa tarde construyeron el poste juntos. Mateo cortó un tronco de pino, lo descortezó y lo enterró profundo en el suelo cerca del camino. Xochitl ató la piedra de río en lo alto con cordel trenzado. Cuando terminaron, el sol comenzaba a descender y la piedra brillaba con la luz dorada del atardecer. Ahí está, dijo Xochitl. Piedra firme. Que el que pase sepa que aquí viven personas que no se quiebran. 2 semanas después, mientras Xochitl regaba los primeros brotes verdes que asomaban de los surcos, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Venían del sur, levantando una nube de polvo. Cuando se acercaron lo suficiente, Mateo reconoció los uniformes y su estómago se contrajo. Soldados. Al frente cabalgaba un hombre de espalda ancha, con galones de coronel brillando en el pecho. Tenía cicatriz que le cruzaba la mejilla y ojos del color del hielo sucio. Los jinetes se detuvieron frente al poste con la piedra de río. El coronel la miró, luego dirigió su vista hacia Xochitl, que había dejado de regar y se sostenía sobre su bastón, inmóvil. Algo pasó por el rostro del militar. Reconocimiento. Tú, dijo con voz que arrastraba gravilla. Te conozco. Xochitl no respondió. No tembló. Solo lo miró con esa mirada que Mateo había aprendido a respetar, la mirada de quien ha medido al enemigo y decidió no ceder. El coronel sonrió. No era una sonrisa amable. Creí haberte matado, India gorda. Parece que tendré que terminar el trabajo. El coronel Ibarra desmontó con movimientos deliberadamente lentos, como depredador que sabe que su presa no puede huir. Sus hombres, 6 soldados con caras endurecidas por el sol y la violencia, permanecieron montados, formando semicírculo. Mateo salió de la casa, rifle en mano pero sin apuntarlo todavía. Propietario, dijo Ibarra sin mirarlo, manteniendo los ojos en Xochitl. ¿Sabe lo que está albergando? Sé perfectamente quién vive en mi propiedad, respondió Mateo colocándose junto a Xochitl. Y tiene nombre. Xochitl. Xochitl. Ibarra probó el nombre como quien escupe semilla podrida. Esta mujer es fugitiva. Buscada por robo y agresión a miembros del Ejército Federal.
Mentira, dijo Xochitl. Su voz salió firme, sin rastro de miedo. Usted y sus hombres atacaron mi comunidad. Violaron. Mataron. Yo intenté defenderlos. Tu palabra contra la mía, India. Ibarra se acercó un paso. ¿Y quién crees que va a creer el juez? ¿A un coronel con 20 años de servicio o a una salvaje que ni siquiera habla bien español? Hablo perfectamente, replicó Xochitl. Aprendí en la misión de San Bartolomé. Tengo certificado de bautismo. Tengo nombre completo, Xochitl María de los Remedios. Y tengo testigos de lo que usted hizo. Algo parpadeó en los ojos de Ibarra. Incomodidad. Incertidumbre. Testigos muertos no cuentan. No todos están muertos. El silencio se estiró tenso como cuerda a punto de romperse. Mateo intervino antes de que se quebrara. Coronel, esta es propiedad privada. Escriturada ante notario en Chihuahua. Si tiene acusaciones formales, preséntelas ante juez. Pero no va a llevarse a nadie de aquí por la fuerza. Ibarra finalmente miró a Mateo. Evaluó el rifle, la postura, la determinación en su rostro. Interesante, dijo. ¿Arriesgarías tu vida por esta criatura? No es criatura. Es persona. ¿Y sí? Eres tonto entonces. Ibarra escupió en el suelo. Pero no importa. Tengo orden de requisar esta propiedad para uso militar. Construcción de puesto de vigilancia. Firmado por el gobernador. Sacó un papel de su chaqueta. Mateo lo tomó, lo leyó rápidamente. El documento parecía oficial, sellos, firmas, lenguaje legal. Pero algo no cuadraba. Esta orden es de hace 3 años, señaló. Para territorio distinto. Al norte de aquí. Ibarra recuperó el papel bruscamente. Detalles. El punto es que tenemos autoridad. 3 días, Salinas. En 3 días vuelvo con más hombres. O me entregas a la India o quemo todo esto hasta los cimientos. Se dio vuelta para montar. Entonces Xochitl habló, su voz cortando el aire como cuchillo. Coronel Ibarra. Julio 15, 1888. Comunidad de Basoreachi. Usted ordenó quemar 20 casas. Mató a 4 hombres desarmados. Sus hombres violaron a 7 mujeres. Una de ellas, Rosalía Chávez, tenía 13 años. Murió 3 días después por las heridas. Ibarra se congeló a medio movimiento. Yo recuerdo sus nombres, continuó Xochitl. Recuerdo sus caras. Recuerdo que dijo usted mientras miraba arder las casas, así se civiliza a los salvajes. Uno de los soldados montados empalideció. Era joven, quizás 19 años. Miró a su coronel con algo nuevo en los ojos. Duda. Estás inventando, gruñó Ibarra. No invento. Tengo memoria perfecta. ¿Dónde mi abuela? Y tengo testigos. El padre Anselmo de la misión. El comerciante Daniel Urrutia. La maestra Inés Salcedo. Todos vieron. Todos saben. Testigos comprados, escupió Ibarra. Nadie va a creer a indios y curas sobre un coronel. Quizás no, admitió Xochitl. Pero el periódico sí va a publicar la historia. Y los superiores sí van a tener preguntas. Ibarra montó de un salto. Su rostro había enrojecido. 3 días, repitió voz temblando de furia contenida. 3 días o esto se vuelve ceniza. Los soldados partieron levantando polvo. El joven que había palidecido miró atrás una vez antes de desaparecer en el camino. Cuando se fueron, Xochitl se dejó caer en el escalón del porche. Todo su cuerpo temblaba. Mateo se sentó junto a ella. ¿Es verdad? ¿Todo lo que dijiste? Cada palabra. ¿De verdad tienes testigos? Sí. Pero están lejos. Dispersos. No sé si querrán hablar. Entonces tenemos que encontrarlos, dijo Mateo. Y tenemos que hacerlo en menos de 3 días. Xochitl lo miró. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgas tanto por mí? Porque Piedra Firme no es solo un nombre, respondió Mateo.
Es una promesa. Y las promesas se mantienen. Esa noche no durmieron. A la luz de las velas, Xochitl escribió nombres, fechas, lugares. Su letra era sorprendentemente clara, trazada con precisión en el papel que Mateo conservaba para registros del rancho. El padre Anselmo está en la misión de San Bartolomé, dictó. A un día de viaje. Daniel Urrutia tiene tienda en Basoreachi. Inés Salcedo, la maestra, la trasladaron a Creel después de que. Después de todo. Ella vio cómo Ibarra le disparó a mi tío cuando intentó proteger a Rosalía. Mateo copiaba todo. Necesitamos más que testimonios verbales. Necesitamos documentación. El padre Anselmo lleva registro de todo. Bautizos, entierros, eventos importantes. Él escribió sobre el ataque. Lo dejaron. Lo golpearon. Le rompieron 2 costillas. Pero no encontraron sus diarios. Los enterró bajo el altar. Mateo silbó bajo. Ese hombre tiene agalas. Tiene fe. Y memoria. Trabajaron hasta el amanecer. Cuando el sol asomó, tenían un plan. Mateo viajaría al norte a la misión. Xochitl iría al oeste a Basoreachi a buscar a Daniel Urrutia. Se encontrarían en Creel, donde estaba Inés Salcedo, y desde allí partirían a Chihuahua capital, donde había un juez federal conocido por su integridad. Es arriesgado separarnos, advirtió Mateo. Todo es arriesgado, respondió Xochitl. Pero esperar aquí para que Ibarra regrese es peor. Partieron al mediodía, cada uno con un caballo y provisiones para 3 días. Antes de separarse en el cruce de caminos, Mateo le dio a Xochitl una pistola pequeña, de un solo tiro. Por si acaso. Ella la sopesó. No sé disparar. Aprenderás si necesitas. Pero prefiero que nunca lo necesites. Xochitl guardó el arma en su faja. Nos vemos en Creel. Tercera noche. Tercera noche, confirmó Mateo. Ten cuidado. Tú también. Se miraron un momento más. Luego cada uno espoleó su caballo en direcciones opuestas. El viaje de Xochitl a Basoreachi fue más difícil de lo esperado. Su pierna herida se resentía con el trote y tuvo que detenerse varias veces para descansar. Pero llegó al pueblo al anochecer del primer día. Basoreachi era más pequeño de lo que recordaba, o quizás ella había crecido en meses recientes, no en cuerpo sino en algo más grande. La tienda de Daniel Urrutia seguía en la plaza, con el mismo letrero descolorido, abarrotes y mercancías. Xochitl ató su caballo y entró cojeando. El interior olía a especias y cuero. Daniel, un hombre de mediana edad con bigote espeso, levantó la vista del mostrador. Su cara pasó por 1000 expresiones en un segundo: sorpresa, reconocimiento, miedo. Xochitl, susurró. Te creíamos muerta. Casi. Ella se apoyó en su bastón. Necesito tu ayuda. No puedo. Daniel miró nervioso hacia la puerta. Si saben que hablé contigo. Ya saben dónde estoy. El coronel Ibarra me encontró. El comerciante palideció. Entonces estás en peligro. Por eso estoy aquí. Voy a denunciarlo. Pero necesito testigos. ¿Tú viste lo que hizo? Vi. Pero hablar significa perder todo. Mi negocio, mi familia. Callar significa que lo haga otra vez. Replicó Xochitl. En otro pueblo. Con otras familias. ¿Puedes vivir con eso? Daniel cerró los ojos. Cuando los abrió, parecía haber envejecido 10 años. Tengo documentos, admitió. Facturas de mercancía que tuvo que reemplazarse después del incendio. Fechas. Cantidades. Todo cuadra con el día del ataque. ¿Me los darás? No. Daniel sacudió la cabeza. Pero iré contigo a Chihuahua. Testificaré. Solo. Prométeme que esto va a servir para algo. No puedo prometerte resultados, dijo Xochitl. Solo puedo prometer que voy a intentarlo. Daniel asintió lentamente. Eso es más de lo que el resto de nosotros hemos hecho. Mientras tanto, Mateo llegaba a la misión de San Bartolomé.
El padre Anselmo, un hombre consumido de 50 años con ojos de niño viejo, lo recibió en el patio. Vengo por Xochitl, explicó Mateo. Necesitamos. Sé lo que necesitan. El padre lo interrumpió. He estado esperando. Desde que supe que ella vivía, supe que vendría este día. Lo llevó a la sacristía. Debajo de una losa suelta del piso, envueltos en lona encerada, estaban los diarios. 5 cuadernos con pasta de cuero, llenos de letra pequeña y apretada. Aquí está todo, dijo el padre Anselmo. Cada ataque. Cada muerte. Cada injusticia que he presenciado en 20 años en estas tierras. Mateo hojeó el cuaderno correspondiente a 1888. Ahí. En entrada fechada julio 15 estaba el relato completo, nombres de las víctimas, descripción de la violencia, mención específica del coronel Ibarra. ¿Por qué no lo denunció antes? El padre sonrió tristemente. Lo intenté. Escribí cartas. Viajé a Chihuahua. Me dijeron que indios muertos no son prioridad. Que probablemente se lo buscaron. ¿Y ahora? Ahora Xochitl vive. Y una mujer que sobrevive a lo que ella sobrevivió. Esa no es mujer común. Es profeta. Y los profetas cambian el mundo. Mateo tomó los diarios con reverencia. Voy a necesitar que venga conmigo. Su testimonio. Ya está mi viático empacado, interrumpió el padre. Sabía que pedirías esto. En Creil, Inés Salcedo, la maestra, les esperaba en la estación del ferrocarril. Era mujer joven aún, no más de 30, con cara marcada por recuerdos que hubieran debido madurar más despacio. Xochitl me mandó mensaje de explicó cuando todos se encontraron. Dijo que era tiempo. ¿Testificarás? Preguntó Mateo. Sí. He guardado silencio demasiado tiempo. El silencio nos vuelve cómplices. Ahora eran 5, Xochitl, Mateo, Daniel Urrutia, el padre Anselmo e Inés Salcedo. 5 personas que habían decidido que la verdad valía más que la seguridad. Tomaron el tren a Chihuahua, viaje que duraría 12 horas. En el vagón de tercera clase, mientras el paisaje pasaba por las ventanillas, Xochitl escribió carta tras carta. Una para el periódico El Correo de Chihuahua. Una para el obispo de la diócesis. Una para el gobernador del estado. Y una, la más importante, para el juez federal Sebastián Montoya, conocido por no dejarse comprar. En cada carta, los hechos. Las fechas. Los nombres. Y al final, una sola línea que Xochitl repitió en todas: la justicia postergada es justicia negada. Pero la verdad, aunque tarde, siempre encuentra voz. Llegaron a Chihuahua al amanecer del tercer día. Ibarra había dado plazo de 3 días, y ahora el reloj corría en su contra. Pero Xochitl no iba a regresar a piedra firme sin haber plantado las semillas de la justicia. El juez Montoya los recibió en su despacho, lugar austero con estantes llenos de códigos y libros de leyes. Era hombre de rostro serio y manos manchadas de tinta. Esa acusación grave, dijo después de leer los documentos. Muy grave. Por eso traemos pruebas. Respondió Xochitl. Colocó sobre el escritorio los diarios del padre Anselmo, las facturas de Daniel, el testimonio escrito de Inés. Montoya examinó todo con meticulosidad de orfebre. Pasaron 2 horas. Nadie habló. Solo el sonido del papel y la pluma del juez tomando notas. Finalmente levantó la vista. Esto es suficiente para abrir investigación formal. Pero necesito algo más. ¿Qué? Preguntó Mateo. Necesito que el coronel Ibarra cometa un error. Que actúe fuera de ley de forma tan evidente que ni sus superiores puedan ignorarlo. Ya actuó fuera de ley, explotó Xochitl. Nos amenazó. Dijo que quemaría. Su palabra contra la de él, interrumpió Montoya. Necesito testigos neutrales. Necesito que intente ejecutar su amenaza frente a autoridades civiles. ¿Cómo? El juez sonrió, y por primera vez su rostro severo se suavizó. Regresando a piedra firme. Ahora. Con esta orden de protección que voy a emitir.
Si Ibarra intenta tocarlos, tocar su propiedad, o siquiera amenazarlos frente al alguacil que los va a acompañar. Se acabó. Está usando a Xochitl como cebo, dijo Mateo con desconfianza. Sí. Pero es el único modo de atraparlo legalmente. Xochitl miró al juez directamente a los ojos. ¿Usted cree que voy a obtener justicia? Montoya sostuvo su mirada. Creo que va a obtener la oportunidad de justicia. Que es más de lo que la mayoría recibe. Entonces vamos. El viaje de regreso fue más rápido. El alguacil Fermín Robles, hombre curtido de 40 años que había visto demasiado, los acompañó con 3 ayudantes. Llevaban la orden del juez, firmada y sellada. Llegaron a Piedra Firme al mediodía del 4.º día, un día después del plazo de Ibarra. La propiedad estaba intacta. Esperaron. Ibarra apareció al atardecer, con 12 hombres esta vez. Traía antorchas. Venía a cumplir su amenaza. Pero cuando cruzó el lindero marcado por la piedra de río, se encontró con Xochitl de pie en el centro del patio. Apoyada en su bastón. A su lado, Mateo. Y detrás del alguacil Robles con sus ayudantes, todos con insignias brillando en el pecho. Coronel Ibarra, dijo Robles, voz de trueno. Está entrando a propiedad privada con claras intenciones violentas. Por orden del juez federal Sebastián Montoya. Queda usted detenido para investigación por abuso de autoridad, destrucción de propiedad y crímenes contra población civil. El silencio que siguió fue absoluto. Ibarra miró alrededor, sus hombres, las antorchas, el alguacil, Xochitl. Su cara pasó de confianza a confusión a furia. Finalmente, miedo. Esto es absurdo, balbuceó. Yo soy coronel del Ejército Federal. Y yo soy alguacil de los tribunales federales, replicó Robles. Y aquí mi autoridad supera la suya. Entregue su arma. Ibarra no se movió. 3 de sus hombres desmontaron lentamente. Depositaron sus rifles en el suelo. El joven que había palidecido días atrás fue el primero. Perdón, coronel, dijo con voz quebrada. Pero yo vivo a Soreachi. Y ya no puedo. Uno a uno los demás soldados se rindieron. Al final, solo quedó Ibarra, montado y temblando de rabia impotente. Ustedes no saben con quién se meten, siseó. Tengo amigos. Tengo poder. Tenía, corrigió Xochitl. Su voz resonó clara en el aire del atardecer. Tenía poder porque nadie se atrevía a hablar. Pero yo hablo. Y mi voz es eco de todas las que callaste. Ya no está solo contra mí. Coronel. Está contra la verdad. Ibarra bajó del caballo. Robles lo esposó personalmente. Mientras se lo llevaban, Ibarra miró a Xochitl una última vez. Esto no termina aquí. No, concordó ella. Termina en Chihuahua. Frente al juez. Con justicia. El juicio duró 2 semanas. Xochitl testificó 3 días completos. Relató cada detalle del ataque a Basoreachi, cada nombre, cada horror. Su voz nunca tembló. El padre Anselmo presentó sus diarios. Daniel Urrutia trajo sus facturas. Inés Salcedo describió cómo había visto a Ibarra ordenar matar a hombres desarmados. Aparecieron más testigos. Gente que Xochitl ni siquiera sabía que recordaba. Un arriero que había presenciado otro ataque en Namiquipa. Una enfermera que había curado a sobrevivientes. Incluso 2 soldados del propio batallón de Ibarra, hartos de encubrir crímenes. Se presentaron voluntariamente. La defensa intentó desacreditar a Xochitl. Argumentaron que era india analfabeta. Ella presentó su certificado de la misión. Argumentaron que su memoria era poco confiable. El padre Anselmo corroboró cada fecha, cada detalle. Argumentaron que era prostituta resentida. Inés Salcedo testificó sobre su carácter moral intachable. Argumentaron, finalmente, que su cuerpo gordo probaba excesos e inmoralidad. Fue ahí donde Xochitl se levantó sin esperar permiso del juez. Mi cuerpo, dijo con voz que llenó la sala. Es el cuerpo de mi abuela y mi madre y las mujeres de mi pueblo. Es cuerpo que camina montañas, que planta maíz, que carga agua. Es cuerpo fuerte, no débil.
¿Y si mi cuerpo los ofende más que los crímenes de ese hombre? Señaló a Ibarra, entonces este tribunal no busca justicia. Busca mantener el orden que permite que hombres como él destruyan comunidades enteras sin consecuencia. El silencio en la sala era de iglesia. El juez Montoya la miró largamente. Señora Xochitl, dijo finalmente, puede sentarse. Prefiero estar de pie. Montoya asintió. Está en su derecho. El veredicto llegó en la segunda semana. Culpable de abuso de autoridad. Culpable de destrucción de propiedad. Culpable de homicidio múltiple. Sentencia, 20 años en presidio federal, pérdida de rango militar, confiscación de bienes. No fue suficiente. 20 años no devolvían a los muertos. Pero era algo. Era reconocimiento. Era precedente. Cuando Xochitl salió del juzgado, había multitud esperando. No todos eran partidarios. Algunos la insultaron. La llamaron traidora, problemática. India alzada. Pero otros, más de los que esperaba, la aplaudieron. Mujeres especialmente. Mujeres que habían guardado sus propios secretos, que habían tratado sus propias injusticias. Una anciana se acercó y le tomó la mano. Gracias, susurró. Por hablar cuando nosotras no pudimos. Xochitl apretó esa mano arrugada. Ahora pueden. La puerta está abierta. El regreso a Piedra Firme fue lento. Xochitl y Mateo viajaron en la carreta, deteniéndose frecuentemente para descansar, para comer, para simplemente mirar el horizonte. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mateo una noche mientras acampaban bajo estrellas infinitas. Vivir, respondió Xochitl. Plantar. Cosechar. Existir sin mirar sobre el hombro. Suena simple. Es lo más complicado del mundo. Cuando finalmente vieron la piedra de río en su poste marcando el límite de Piedra Firme, Xochitl sintió algo romperse en su pecho. Pero no era dolor. Era lo opuesto. Era como si algo apretado finalmente se aflojara. Los surcos que había plantado semanas atrás ahora mostraban plantas de medio metro. Maíz verde brillante, frijoles trepando, calabazas extendiendo sus hojas anchas. La tierra había aceptado las semillas. Había respondido con vida. Mira, dijo bajando de la carreta. Crecieron. Claro que sí. ¿Las plantaste bien? No. Crecieron porque la tierra es buena. Porque las raíces encontraron profundidad. Xochitl caminó entre las plantas, tocando las hojas con dedos reverentes. Su bastón dejaba huellas en el suelo húmedo. Esa tarde, mientras el sol descendía pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Xochitl se sentó en el porche con papel y pluma. Escribió una carta. No para enviarla, sino para dejarla. Para que algún día, alguien la encontrara y supiera. Carta de Xochitl a las que vendrán después. A quien lea esto, mi nombre es Xochitl María de los Remedios, mujer Rarámuri. Nací en las montañas de Chihuahua, donde el aire es delgado y las raíces deben cavar profundo para encontrar vida. Cuando tenía 25 años, hombres armados destruyeron mi comunidad. Me dejaron morir en el monte. Pero la muerte me rechazó, o quizás yo la rechacé a ella. Es difícil saber. Me encontraron. Me curaron. Me dieron lugar para reconstruirme. Pero la verdad es que nadie reconstruye a otra persona. Solo podemos darnos espacio mutuo para que cada uno reconstruya su propio templo. Aprendí que mi cuerpo, grande y marcado y diferente, no es mi debilidad. Es mi fortaleza. Es tierra fértil, no terreno baldío. Es montaña, no valle que se inunda. Aprendí que la dignidad no es lo que otros te dan. Es lo que te niegas a entregar. Aprendí que la justicia es lenta, imperfecta, frustrante. Pero es mejor que el silencio. Si estás leyendo esto, si tú también has sido golpeada, abandonada, menospreciada por tu cuerpo, tu origen o tu manera de caminar por el mundo. Escucha, no eres lo que te hicieron. Eres lo que decidiste ser después. Planta tus semillas. Marca tu territorio. Coloca tu piedra en el camino para que otros sepan, aquí vive alguien que no se quiebra.
Las raíces no siempre se ven. Pero son ellas las que sostienen el árbol cuando vienen las tormentas. Sé raíz. Con respeto y esperanza, Xochitl y piedra firme, 1889. Xochitl dobló la carta y la guardó en una caja de madera que Mateo había tallado. La caja tenía inscripción simple, para las que vienen después. La colocó en el estante más alto de la casa, donde el tiempo y el polvo eventualmente la cubrirían. Pero nunca la borrarían. Esa noche piedra firme estaba en silencio. Solo el viento entre las plantas, el canto distante de coyotes, el crepitar del fuego en la cocina. Xochitl se sentó afuera con su bastón cruzado sobre las rodillas. Mateo salió con 2 tazas de café. ¿En qué piensas? En que mañana hay que regar. Y la cerca del corral necesita reparación. Y las cabras tendrán crías pronto. Suena a vida normal. Es lo que quiero. Vida tan normal que sea extraordinaria. Se quedaron en silencio bebiendo café viendo cómo la noche se tragaba las últimas luces del día. En el poste junto al camino, la piedra de río atrapaba la luz de la luna y brillaba, suave pero inquebrantable. Meses después, comenzarían a llegar otras. Mujeres que habían oído la historia de la mujer indígena gorda que había enfrentado a un coronel y ganado. Algunas venían por curiosidad. Otras por necesidad. Todas encontraban en piedra firme lo mismo que Xochitl había encontrado, un lugar donde la dignidad no era negociable y la fuerza no se medía por el tamaño del cuerpo sino por el tamaño del alma. Xochitl las recibía a todas. Les enseñaba a plantar. A caminar con bastón si lo necesitaban. A pararse firmes cuando otros intentaban derribarlas. La tierra es generosa, decía, arrodillándose en los surcos con las nuevas. Pero solo da frutos a quien respeta sus ciclos. No puedes exigirle más de lo que puede dar. Solo puedes cuidarla, nutrirla, y confiar en que responderá. ¿Y si no responde? Preguntaba alguna. Entonces plantaste en tiempo equivocado o lugar equivocado. Pero eso no significa que seas mala jardinera. Solo significa que debes intentar otra vez. La persistencia es también forma de respeto. Los años pasaron. Piedra firme creció. No en tamaño sino en significado. Se volvió símbolo. Lugar al que llegaban cartas de mujeres de toda la región, pidiendo consejo, compartiendo historias, agradeciendo por haber demostrado que era posible. Xochitl respondía cada carta. Con su letra clara y firme, escribía las mismas palabras de diferentes formas: eres fuerte. Tu cuerpo es templo, no ruina. Tu voz importa. No cedas. Cuando Xochitl cumplió 40 años, el pueblo de Santa Cruz, ese mismo que la había rechazado, envió delegación. Don Refugio, el comerciante, venía al frente. Estaba más viejo, más gris, más pequeño de lo que Xochitl recordaba. Señora Xochitl, dijo quitándose el sombrero. Vengo a pedir disculpas. Por cómo la traté. Por lo que dije. Xochitl lo miró largamente. Podría haber sido cruel. Tenía derecho. Pero la crueldad no planta nada útil. ¿Qué cambió? Preguntó simplemente. Usted, respondió don Refugio. Lo que hizo. ¿Cómo se paró frente a ese coronel? Mi hija. Mi hija leyó sobre el juicio en el periódico. Me preguntó por qué yo no tenía ese valor. No supe qué contestar. El valor no es ausencia de miedo, dijo Xochitl. Es decidir que hay cosas más importantes que el miedo. Lo sé ahora. Por eso vine. A decir que piedra firme siempre será bienvenida en mi tienda. Y su dinero es tan bueno como el de cualquiera. No fue disculpa perfecta. Pero fue disculpa honesta. Xochitl la aceptó con asentimiento. Gracias, don Refugio. Cuando la delegación se fue, Mateo se acercó. Podrías haberlo hecho sufrir un poco. Podría, concordó Xochitl. Pero ¿qué habría ganado? Satisfacción. La satisfacción es como sal. Condimento necesario, pero no sustento. Eres sabia. Soy sobreviviente. Es diferente. Los últimos años de la vida de Xochitl fueron los más tranquilos.
Las plantas que había sembrado se convirtieron en árboles. El maíz de cada cosecha alimentaba no solo a Piedra Firme sino a las comunidades vecinas. Las mujeres que había recibido se convirtieron en maestras que recibían a otras. El símbolo de la piedra de río se reprodujo. En otros ranchos, en otras casas, comenzaron a aparecer piedras similares en postes similares. Señal silenciosa que decía, aquí vive alguien que resiste. Aquí no se rompe nadie. Xochitl nunca dejó de caminar con bastón. Nunca dejó de cojear. Su cuerpo llevaba las marcas de lo que había sobrevivido. Pero esas marcas no eran mapas. Geografía de una vida vivida con intención y propósito. Una mañana de primavera. Cuando Xochitl tenía 60 años, despertó antes del alba. Salió al patio sin bastón ese día, inexplicablemente su pierna no dolía y caminó hasta el lugar donde había plantado las primeras semillas décadas atrás. Los árboles ahora eran altos. Sus raíces, invisibles bajo tierra, se extendían profundo y ancho. Sosteniendo. Xochitl se arrodilló, puso ambas palmas sobre la tierra tibia, cerró los ojos y sintió el latido bajo sus manos. El pulso de la vida que había ayudado a crear. El legado que no era de sangre sino de ejemplo. Gracias, susurró a la tierra. Por aceptarme. La tierra, como siempre, no respondió con palabras. Respondió con verde. Con fruto. Con continuidad. Eso era suficiente. Eso era todo. En Piedra Firme aprendimos esto, las raíces no siempre se ven, pero son ellas las que sostienen el árbol cuando vienen las tormentas. Tu cuerpo es templo. Tu voz es semilla. Tu persistencia es raíz. No te quiebres. Crece. Comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia y suscríbete si quieres saber cómo termina.